Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Y hoy entramos a la segunda parte de la serie que hemos titulado Revelación de Cristo a la Iglesia. Y el tema que tenemos preparado para esta noche es una entrega sobrenatural. El libro de Apocalipsis, amados hermanos, es la revelación del Señor Jesucristo. Es el libro que quita el velo y nos permite ver su naturaleza como Dios, como Rey, como Señor, como soberano, como todopoderoso que es de todo lo que Él creó. Pero también este libro corre el velo y nos permite ver lo que Cristo en su soberanía ha de hacer en los últimos tiempos. Cuando usted y yo leemos Apocalipsis capítulo 1, encontramos que el apóstol Juan nos muestra a un Jesús glorificado, manifestando su deseo de dar a conocer a sus siervos todas las cosas que han de suceder pronto. En los capítulos 2 y 3 vemos a Jesús quien envía mensajes a las 7 iglesias. Cuando avanzamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, Jesús se presenta ante el Padre como el Cordero que fue inmolado, siendo el único digno de tomar el libro y de desatar sus sellos y de recibir la adoración celestial. De los capítulos 6 al capítulo 17, es Jesús nuevamente abriendo los sellos del libro y ordenando cada uno de los juicios de la ira de Dios sobre la tierra y sus moradores. Avanzamos en la lectura de Apocalipsis y nos encontramos con los capítulos 18 al 20. Allí se describe el retorno del Rey desde el cielo, ya no como un niño indefenso, sino como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. En esos mismos capítulos vemos cómo en su retorno Jesús alcanza la victoria final sobre todos sus adversarios, a quienes somete, a quienes juzga, a quienes condena y a quienes castiga por toda la eternidad. Es en estos pasajes donde usted y yo recordamos las palabras dichas por el Señor antes de ascender al cielo y escritas por Mateo capítulo 28 verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nada más cerca que esto cuando leemos el capítulo 19 y el capítulo 20, cuando el Señor retorna, destruye al anticristo, lo envía al lago de fuego junto con su archienemigo Satanás, y se instaura un reino milenial donde Él como Señor establece la justicia por fin en la tierra. Sabe, el mundo anhela justicia, anhela paz, pero eso solo ocurrirá el día que el Señor Jesucristo regrese y gobierne desde Jerusalén a todas las naciones. Cuando finalmente llegamos a los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis, vemos a Jesús recompensando a su pueblo, a su santo, a sus redimidos, tomándolos para sí, llevándolos a morar con Él, a su santa ciudad, la nueva Jerusalén, y habitando Él en medio de su pueblo como su Dios. Apocalipsis 21:3 resume esta recompensa que usted y yo recibiremos. Y oí una gran voz desde el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es una promesa y será una realidad, amado hermano. En Apocalipsis, como en ningún otro libro, se exhibe la naturaleza exaltada y gloriosa del Hijo de Dios.
El Apocalipsis, como ningún otro libro, manifiesta su poder incomparable, su santidad ilimitada, su majestad sobre todo y su reino eterno, un reino que no tiene fin. Este libro, amado hermano y hermana, nos presenta a Cristo como centro de toda la creación, confirmando lo dicho por el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero este libro, cuando usted y yo lo leemos hoy, ha venido a ser más que confirmado en cuanto a su inspiración y en cuanto a su cumplimiento. Cuando usted y yo observamos alrededor de nuestra vida en este tiempo final, vemos cómo las palabras escritas en el libro de Apocalipsis se van confirmando y cómo las cosas que el Señor reveló, las cosas que deben suceder pronto, ya están sucediendo ante nuestros ojos. No hay sino que mirar un poco, iglesia, cómo está atormentada la gente, cómo vive la gente atribulada, desesperada, angustiada. Hombres y mujeres que no saben qué hacer con sus vidas, suicidios en todo el mundo. Hombres y mujeres entregados a placeres, a vicios, porque no encuentran ninguna salida ni sentido a sus vidas. Hombres y mujeres que se pierden todos los días. Hombres y mujeres que se quitan la vida unos a otros. Hombres y mujeres que no encuentran sentido ni propósito a todo lo que hacen. Un mundo cada vez más caído, cada vez más corrompido, cada vez más alejado de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que prefieren blasfemar el nombre del Señor en lugar de aceptar la salvación por gracia que Cristo ofrece. Por la palabra de Juan, amados hermanos, sabemos que esta revelación dada en el Apocalipsis no proviene de una mente humana que pueda hilar perfectamente como la pieza final del plan de salvación, como el que encontramos en este libro. Así como no hay mejor comienzo para la Biblia que el Génesis, no podría haber un mejor final en la Biblia que el Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis fue entregado por Dios, pero lo hizo en una forma sobrenatural. Así que cuando preguntamos cómo llegó este maravilloso libro a los hombres, cómo este libro ha podido sobrevivir a lo largo de más de 2000 años, cómo este libro ha venido a definir y a describir con toda precisión lo que el mundo está afrontando y lo que va a seguir afrontando hasta que llegue el fin. Solo tenemos una respuesta, y hay una respuesta corta para la pregunta ¿cómo llegó este libro a los hombres? La respuesta corta es que este libro llegó a los hombres porque el apóstol Juan lo escribió. En Apocalipsis 22:8 dice el apóstol: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Pero hay una respuesta más amplia, hay una respuesta más profunda a cómo este libro llegó a nuestras manos hasta nuestros días. Mientras se encontraba en oración profunda, mientras él meditaba en el Señor, Dios le reveló cada una de las palabras que contiene este libro. Y para que Juan pudiese ver todas las cosas, y para que Juan pudiese escuchar, porque quiero que usted se traslade, Juan vivió hace cerca de 2000 años, y las cosas que él vio y oyó ni siquiera han ocurrido hoy. Fue el apóstol Juan, mientras estaba en el Espíritu, que mediante revelaciones por visiones dadas por medio de un ángel, Jesús le permitió ser testigo presencial de todo lo que él registró. Por eso él dice: soy el que oyó
y vio estas cosas. Está hablando no como a alguien que le contaron, sino como a alguien que estuvo allí. Y por eso lo describió con tanta maestría, pero también en una obra de misericordia, una obra sobrenatural, que no le fue permitida siquiera a Moisés, porque Moisés pidió ver el rostro de Dios, y Dios le dijo que no podía, porque moriría. Pero a Juan en el Espíritu, a diferencia de Moisés, a Juan se le permitió ver con los ojos del Espíritu, no con estos ojos en carne. Se hubieran tal vez deshecho ante la gloria del Señor, pero Juan sí pudo verlo. Y esto es lo que significa revelación, aquello que estaba oculto y que ahora puede ser visto. Apocalipsis significa revelación. Y a Juan se le presentó la revelación, no solamente de los hechos que vendrán sobre esta tierra. Él vio mientras Ajenjo, el supermeteorito, venía y caía sobre la tierra y las aguas eran contaminadas. Él vio a 1/3 de los hombres morir por medio de las plagas. Él vio descender a los jinetes. Y sabe, todo esto que él ve es emocionante, porque usted y yo hemos sido librados de esos tiempos tan difíciles y de tanta angustia que vendrán sobre el mundo entero. Pero lo más maravilloso que él vio fue el rostro de su Señor glorificado. Como había acontecido en la antigüedad, amados hermanos, Dios había revelado su plan a los hombres. No hará nada sin que sus siervos lo sepan, dice Amós 3:7. Todo lo que Dios se propone hacer no lo hace por allá en oculto, que nadie sepa, aquí escondido. Dios nos ha anunciado desde los tiempos antiguos lo que Él va a hacer. Y por eso, cuando Dios revela a los hombres su voluntad y su propósito, Él pide siempre que dejen testimonio de su misericordia para ellos, porque de velarnos lo que ha de acontecer, iglesia, usted y yo no necesitamos un brujo ni un mago, porque tenemos un Dios omnisciente que en su misericordia ha revelado todo lo que Él piensa hacer. Y en esa misma misericordia el Señor le ha pedido a los siervos suyos que registren todas las cosas que ven y oyen y que han llegado hasta nuestros días, iglesia, para nuestra bendición. En Éxodo capítulo 34, verso 27, el Señor habla con Moisés y le dice a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Escribe. A Isaías el profeta le dijo, Isaías 38: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Al profeta Jeremías capítulo 30 verso 2 le dijo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Habacuc capítulo 2 verso 2: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Dios siempre ha dicho, y no solamente dice, sino que envía a sus siervos a que escriban, para testimonio, para que los hombres podamos conocer su voluntad, su propósito, su plan. Y en estos tiempos finales, el Señor escogió a Juan el apóstol. Él fue el instrumento escogido por Dios para registrar en el libro de Apocalipsis la maravillosa revelación de Cristo y de las cosas que habían de acontecer, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hay ni el más mínimo
ni la más mínima opción, iglesia, de que esta profecía del Apocalipsis haya sido traída por voluntad de los hombres, sino que, como dijo Pedro, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta revelación, iglesia, fue sobrenatural porque fue dada por el Señor Jesucristo mismo. Esta revelación fue sobrenatural porque Juan no estuvo solo para verla, sino que Dios le permitió que uno de sus ángeles santos le acompañaran de principio a fin y le mostrara las cosas que habían de acontecer. En Apocalipsis 22:6, el Señor Jesucristo confirma que Él dio la revelación, que su palabra es verdadera y que envió a su ángel para mostrar lo que acontecería. Acompáñenme a Apocalipsis 22:6. Y me dijo, aquí está hablando Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Pueden en nuestro tiempo los ángeles seguir revelando cosas en nuestros días? La respuesta es un no categórico, iglesia. No es cierto que Dios no pueda seguir revelando. Dios puede seguir contando todo lo que Él quiera. Pero lo que Dios tenía que decir en torno al final de los tiempos del hombre, en torno a la profecía final de los últimos tiempos, ya lo hizo, ya lo reveló y está aquí ante sus ojos en el Apocalipsis. Amado hermano y hermana, usted y yo no necesitamos nuevas revelaciones. Usted y yo lo que necesitamos es leer la Biblia y conocer la revelación final, perfecta, inerrante de la verdad revelada por Dios. Y si bien los ángeles existen, son reales, y como dice Hebreos 1:14, son todos espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Si los ángeles son usados por Dios, y los ángeles habitan alrededor de los hombres, lo que no es aceptable es que un ángel hoy se manifieste y dé una nueva revelación. En la Escritura, amados hermanos, aprendemos que si aún un ángel se manifiesta y trae un evangelio diferente, como aconteció con el mormonismo, cuando un ángel se le presentó a Joseph Smith y le dio una nueva revelación con unos nuevos escritos que contradicen la Escritura, a una iglesia, si a usted se le presenta a un hombre o mujer que dicen ser de Dios, como es algo frecuente en nuestros días, si se le presenta a uno de estos falsos maestros diciendo que trae una nueva revelación, una palabra diferente, una palabra que Dios no dejó en la Biblia, pero que se la reveló a él en sueños, que él tuvo una visión especial y maravillosa que va a complementar la Biblia, y que él está bajo la unción, la palabra enseña que usted no la debe recibir. En Gálatas capítulo 1, verso 7 se nos enseña: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, iglesia, hay gente que quiere torcer lo que Cristo ya dijo y lo que Cristo hizo y lo que Cristo ha determinado hacer. Verso 8 de Gálatas 1: mas si aún nosotros, está hablando el apóstol Pablo, o sea, aún si nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo os
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, esto es, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Así que, amado hermano, yo le invito a que usted se prepare. Ante la creciente pandemia de revelaciones, mi consejo es que usted se aleje de este tipo de mensajes y de estos falsos profetas, porque no traen la verdad de Dios, sino el engaño y la mentira de sus propios corazones, o la mentira y el engaño de Satanás. Es necesario que usted se aleje de esos adivinos, de esos agoreros que se excusan tras del falso mensaje y bajo el falso lema, Dios me dijo. La Biblia enseña que Dios ya reveló lo que tenía que revelar, siendo la máxima de revelación de Dios su Hijo Jesucristo, a quien envió desde el cielo para traer luz a los hombres, para traer la verdad de Dios por medio de su palabra, por quien hemos recibido y tenido el perdón de nuestro pecado, reconciliándonos con Dios nuestro Padre y trayendo la salvación eterna a nuestras vidas. Este es el Evangelio y esta es la verdad revelada de Dios. Así que nadie puede añadir, nadie puede gritar, nadie puede excusarse en la frase Dios me dijo, porque mire lo que dice el Apocalipsis. La misma palabra se defiende, iglesia. Apocalipsis 22, 18 al 21. Aquí va a hablar el apóstol Juan. Él dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuántos están escuchando esta noche Apocalipsis? O sea que usted hace parte de esto. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que ya no se le puede añadir nada más a la escritura. Nadie le puede añadir, nadie le puede quitar. Así que cada vez que alguien se acerque con esa frase, Dios me dijo, corra por su vida y recuerde las palabras que el Señor Jesucristo advirtió. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que deje esa comezón de oír y recuerde que Dios está enemistado con los falsos profetas. En la antigüedad, en Ezequiel 13:11, dijo el Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? ¿Por qué pues decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Y en el juicio
Por tanto así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. Por eso en una congregación de sana doctrina no se permite el falso profeta ni la falsa profetisa. Que Dios me mostró, que Dios me dijo, que tuve un sueño y una revelación. Hermano, tenga cuidado. Hermana, tenga cuidado. Es solo una falsa espiritualidad, iglesia. Para que usted diga: wow, el súper espiritual, cómo Dios lo usa para dar visiones. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la cubrían con lodo suelto, di a los recubridores con todo el suelto, caerán, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Está hablando de un juicio para aquellos que se atreven a hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. ¿Y cómo reconoce usted un falso profeta, una falsa profeta? Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que aconsejo, amado hermano y hermana, confórmese, aprecie y ame lo que Dios le ha revelado. Viva una vida de santidad, una vida que agrade a Dios en todo. Fue el mismo Cristo el que dio testimonio de esto. En Apocalipsis 22:16 dijo el Señor: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El ángel que Dios utilizó, ese ser espiritual que acompañó a Juan, no se llevó el crédito tampoco. ¿Sabe? Fue tan grande la visión que le fue concedida a Juan el apóstol, que el mismo apóstol, siendo un anciano, conociendo a Cristo, habiéndolo visto al inicio de la revelación, en el capítulo 1, él describió a Jesús y lo vio en su gloria y su poder. Fue tan vívida la experiencia que tuvo el apóstol Juan, mientras el ángel le mostraba todas las cosas que Cristo permitía que fuesen reveladas, que Juan se maravilló y quiso adorar al ángel que le acompañaba. Pero este ángel sabía que esta revelación no era suya. Este ángel sabía que era el mismo Dios quien quiso y lo envió para mostrarle a Juan las cosas que vendrían. Este ángel sabía que solo el poder de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios, derramando su gracia sobre los hombres, harían posible que él le mostrara a Juan en una forma sobrenatural, siendo testigo presencial de las cosas que iban a suceder pronto. Por eso cuando llegó el momento de cerrar la visión, el ángel no recibió la gloria,
No recibió la adoración que Juan el apóstol le había dado. Esto era algo sobrenatural. Imagínese a un hombre en el espíritu el día del Señor, siendo preso en la isla de Patmos. En ese momento, mientras estaba allí, que el Señor Jesucristo se le manifieste y un ángel empiece a mostrarle una tras otra cosa. Se maravilló. Pero el ángel no recibió la gloria, sino que dio la gloria a Cristo. Él dijo, Apocalipsis 22:8, acompáñenme allí, por favor. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube visto y oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él se postró para adorar a los pies del ángel que le mostraba esas cosas. Pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amados hermanos, como dijo el ángel que le mostró y le entregó esta revelación sobrenatural de Dios a Juan, todos los días de nuestra vida, iglesia, y por la eternidad venidera, adoremos solo a Dios y a Cristo por haberse revelado a nosotros y por haber enviado a su ángel para mostrar todas las cosas que deben suceder pronto al apóstol Juan, y por medio de sus palabras registradas, hoy recibamos esta hermosa revelación de las cosas que han de acontecer, revelación que fue entregada en una entrega sobrenatural. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.